Existen construcciones que desafían toda lógica, palacios levantados no para habitar, sino para proclamar. En las colinas de Atlanta, Georgia, entre la niebla que nunca se disipa del todo, se alza una estructura que alguna vez albergó lo imposible: 4 elefantes bautizados con el nombre de una bebida gaseosa. Coca-Cola. Refreshing. Delicious. No es una fábula. Es la verdad documentada de Briarcliff, la mansión de 42 acres, construida por el heredero de un imperio, que nació de una simple fórmula vendida por $300. Pero detrás de sus torres georgianas, más allá de sus salones revestidos en pan de oro, se esconden capítulos que la Coca-Cola Company preferiría mantener en el olvido. Un asesinato en los jardines. Un hijo rebelde que dilapidó millones intentando demostrar su valía. Décadas como hospital psiquiátrico donde túneles subterráneos conectaban edificios llenos de almas quebradas. Y ahora una restauración que promete devolver el esplendor a un lugar que nunca debió existir de la forma en que lo hizo. Esta no es una historia sobre refrescos. Es una investigación sobre lo que el dinero construye cuando se mezcla con inseguridad, obsesión y tragedia. Sobre cómo un palacio puede convertirse en prisión, luego en ruina y finalmente en monumento a todo lo que salió mal. Si quieres descubrir qué sucede cuando el exceso se encuentra con la desesperación, cuando la magia se convierte en muerte y cuando las paredes absorben tanto sufrimiento que nunca logran olvidarlo, quédate conmigo. Dale like a este documental y suscríbete al canal porque vamos a revelar verdades arquitectónicas que permanecieron enterradas durante casi un siglo. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando estos palacios olvidados y las historias oscuras que custodian. Ahora viajemos al origen de todo, a un farmacéutico ambicioso que nunca imaginó que su fortuna construiría un monumento a la locura. La historia comienza en 1851 en Villa Rica, Georgia, un pueblo que apenas se recuperaba de las cicatrices de la guerra civil. Asa Griggs Candler nació en una familia de comerciantes metodistas, criado entre sermones dominicales y la ética implacable del trabajo sureño. No había lujos en su infancia, solo la certeza de que la fortuna pertenecía a quienes se atrevían a buscarla con las manos desnudas. De joven Asa no soñaba con imperios comerciales, soñaba con salvar vidas. Se formó como farmacéutico, una profesión respetable en una época donde la medicina y la alquimia todavía compartían estantería. En 1873, con apenas 22 años, llegó a Atlanta con una maleta de remedios y la determinación de construir algo propio. La ciudad aún sangraba por la guerra, sus calles polvorientas, testigos de una reconstrucción dolorosa y lenta. Durante 15 años, Candler vendió tónicos de patente, ungüentos y preparados que prometían alivio para cualquier dolencia. Era un negocio honesto, modesto, sostenible. Nada hacía presagiar que este farmacéutico reservado estaba a punto de protagonizar una de las transacciones más rentables de la historia estadounidense. Entonces llegó 1888, el año que cambiaría todo. Un colega farmacéutico llamado John Stead Pemberton tocó a su puerta con una propuesta desesperada. Pemberton había inventado un jarabe carbonatado dulce que llamó Coca-Cola, originalmente concebido como remedio para dolores de cabeza y agotamiento nervioso. Pero el inventor estaba gravemente enfermo, adicto a la morfina que consumía para calmar el dolor de una vieja herida de guerra, y su negocio se desmoronaba bajo el peso de las deudas. Necesitaba vender rápido. Las cifras exactas de la transacción se perdieron entre versiones contradictorias y registros incompletos, pero la suma más aceptada ronda los $300, menos de lo que hoy cuesta un automóvil usado. A cambio, Asa Candler adquirió no solo una fórmula, sino el control absoluto de una marca que aún no sabía que dominaría el mundo. Lo que Candler vio en ese líquido oscuro y burbujeante fue algo que Pemberton nunca logró comprender. No era medicina, era deseo embotellado. Era la promesa de refresco instantáneo en un país que se industrializaba a pasos agigantados, donde las jornadas laborales eran interminables y la sed constante. Asa no vendería un tónico. Vendería alivio, energía, felicidad en cada sorbo. Se lanzó al marketing con la intensidad de un evangelista. Regalaba cupones para muestras gratuitas por miles, distribuyéndolos en farmacias, barbería, estaciones de tren. Imprimió el nombre Coca-Cola en calendarios, relojes de pared, bandejas de servicio, carteles que cubrían cada espacio disponible en las ciudades del sur. Envió a sus vendedores como misioneros del refresco, exigiéndoles que cada tienda, cada fuente de soda, cada establecimiento tuviera el logo visible. La estrategia funcionó con una velocidad asombrosa.
Para 1895, apenas 7 años después de comprar la fórmula Coca-Cola, se vendía en todos los estados y territorios de Estados Unidos. Asa Candler se había convertido en millonario varias veces. La bebida que costó menos de $3,000 ahora generaba ganancias que superaban cualquier proyección razonable. Pero Candler no era hombre de detenerse. Diversificó su fortuna con la misma astucia que había aplicado al marketing. Invirtió en banca, compró bienes raíces estratégicos en el corazón de Atlanta. En 1906 inauguró el edificio Candler, una torre de 17 pisos que se convirtió en el rascacielos más alto de la ciudad, un faro de mármol y acero que proclamaba su éxito. Transformó pantanos y bosques en Druid Hills, uno de los vecindarios más exclusivos del sur, donde las mansiones se alzaban entre robles centenarios y jardines diseñados con precisión matemática. Donó millones para fundar la Universidad Emory, asegurando que el nombre Candler quedaría grabado no solo en botellas, sino en las mentes de generaciones futuras de la élite sureña. En 1916, su ascenso alcanzó la cima política, fue elegido alcalde de Atlanta. Asa Griggs Candler, el farmacéutico de Villarrica, ahora gobernaba la capital del sur y controlaba un imperio que había nacido de la desesperación de un hombre moribundo. Pero mientras el patriarca construía un legado de orden y respetabilidad, su segundo hijo forjaba una reputación completamente distinta. Una reputación que lo llevaría a construir el palacio más extravagante y maldito del sur, un monumento no al éxito, sino a la necesidad implacable de demostrarse a sí mismo que también era digno del apellido Candler. Ese hijo se llamaba Asa Griggs Candler Jr. Todos lo conocían como Buddy, y su historia está a punto de comenzar. Asa Griggs Candler Jr. nació en 1880, el segundo de 5 hijos, llevando el nombre completo de su padre como una carga que nunca pidió. Desde el primer día todos notaron que algo en él era diferente. Donde su hermano mayor Charles Howard demostraba disciplina y concentración, Buddy irradiaba inquietud y caos. No era maldad, era pura incapacidad para quedarse quieto, para seguir instrucciones, para encajar en los moldes que la sociedad de Atlanta esperaba de un heredero Candler. En la escuela luchaba por mantener la atención. En la iglesia metodista, donde su familia ocupaba los bancos delanteros cada domingo, Buddy se retorcía durante los sermones interminables, incapaz de permanecer sentado mientras el predicador hablaba de salvación y sacrificio. Los maestros se quejaban. Los vecinos murmuraban. Su padre, ocupado construyendo un imperio de refrescos, observaba con una mezcla de frustración y desconcierto a este niño que parecía constitucionalmente incapaz de obedecer. Observadores modernos han especulado que Buddy probablemente habría sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención si hubiera nacido un siglo después. Pero en la década de 1880 no existían esos diagnósticos, solo existían niños buenos y niños problemáticos. Buddy pertenecía irremediablemente a la segunda categoría. En 1888, el mismo año en que su padre compraba la fórmula de Coca-Cola que transformaría a la familia, los Candler tomaron una decisión drástica. Buddy, de apenas 8 años, fue enviado lejos de casa. Lo inscribieron en la escuela de su tía Florence en Cartersville, Georgia, a unas 50 millas de Atlanta. El detalle más revelador de esta decisión era una escuela para niñas. Que sus propios padres lo enviaran a una institución exclusivamente femenina dice todo sobre su desesperación por encontrar cualquier lugar que lo aceptara. Su tía Florence y su tío hicieron esfuerzos heroicos por enderezarlo. Implementaron rutinas estrictas, supervisión constante, castigos cuando era necesario. Nada funcionó. Buddy seguía siendo Buddy, encantador cuando algo capturaba su interés, imposible de controlar cuando se aburría, y se aburría con facilidad demoledora. Cuando finalmente regresó a Atlanta y se inscribió en Emory College siguiendo los pasos de su hermano mayor, su desempeño académico fue mediocre en el mejor de los casos. Compartió clases con Alvin Barkley, quien décadas después se convertiría en vicepresidente de Estados Unidos bajo Harry Truman. Pero mientras Barkley destacaba en debates y estudios políticos, Buddy solo tenía ojos para una cosa: los automóviles. La industria automotriz estaba en su infancia y para Buddy representaba todo lo que anhelaba: velocidad, libertad, futuro. Los carros no exigían que te quedaras sentado en un escritorio memorizando latín. Te permitían moverte, conquistar distancias, sentir el viento golpeando tu rostro mientras dejabas atrás todo lo que te aprisionaba. Buddy devoró cada revista mecánica que cayó en sus manos, memorizó especificaciones de motores, soñó con pistas y carreras.
Después de la universidad, su padre intentó un último esfuerzo por convertirlo en hombre de negocios responsable. Lo envió al oeste de Estados Unidos para ayudar a establecer plantas embotelladoras de Coca-Cola, con la esperanza de que la responsabilidad y la distancia lo maduraran. El plan fracasó de manera predecible. Buddy trabajaba intensamente cuando un proyecto capturaba su imaginación, pero su imaginación tenía la costumbre de vagar hacia el próximo estímulo brillante. Completaba una tarea y de inmediato buscaba otra más excitante, más riesgosa, más grande. En 1905, Buddy se casó con Helen McGill, hija de un prominente editor de periódicos de Georgia. Helen era exactamente el tipo de mujer que la alta sociedad de Atlanta aplaudía, culta, elegante, activa en todas las organizaciones correctas. Pertenecía a las Hijas Unidas de la Confederación, al Club de Mujeres de Atlanta, al Club de Bellas Artes. Los periódicos locales elogiaban regularmente su gusto impecable y sus vestidos importados. En las páginas sociales, Helen Candler brillaba como el modelo perfecto de refinamiento sureño. Por un momento breve, pareció que el matrimonio estabilizaría a Buddy. Pero entonces, su hijo infante murió. No hay registros detallados de las circunstancias, solo el silencio pesado que las familias de esa época mantenían alrededor de tales tragedias. Lo que sí está documentado es el cambio que la pérdida provocó en Buddy. Algo dentro de él se rompió de forma irreparable. En lugar de detenerse de procesar el dolor, Buddy aceleró. Se lanzó al trabajo con energía maníaca, como si pudiera dejar atrás el sufrimiento a través de pura velocidad y ambición desmedida. Iniciaba proyectos enormes, los completaba a medias, saltaba al siguiente. Era un hombre tratando de huir de sus propios pensamientos, y la única forma que conocía era moverse más rápido que su propia sombra. En 1909, Buddy reveló su esquema más audaz hasta ese momento. Obsesionado con las carreras de automóviles, decidió construir el Atlanta Speedway, una pista de 2 millas que prometía ser la más fina del sur. Invirtió fortunas en su construcción, convencido de que se convertiría en el epicentro del automovilismo estadounidense. Durante 2 años, el autódromo cumplió parcialmente esa promesa. Celebridades del mundo de las carreras descendieron sobre Atlanta. El propio Buddy compitió como piloto amateur, sintiendo finalmente que había encontrado su lugar en el mundo. Pero la pista nunca generó ganancias reales. En 1911, apenas 2 años después de su inauguración espectacular, el Atlanta Speedway cerró sus puertas para siempre. Otro proyecto de Buddy que prometía gloria y terminaba en pérdidas financieras. Sin embargo, hay una ironía histórica notable. Esa propiedad se convirtió en Candler Field, una pista de aterrizaje que eventualmente creció hasta transformarse en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, ahora uno de los más transitados del planeta. Buddy había ayudado accidentalmente a crear infraestructura crucial para el futuro, aunque nunca vería un centavo de esa visión. En 1910, mientras el autódromo aún operaba, Buddy tomó una decisión que definiría el resto de su existencia. Compró una propiedad de 42 acres en Briarcliff Road, justo al norte de la finca de su hermano Charles. Era una casa de campo destartalada, rodeada de bosques, conocida simplemente como Briarcliff Farm. Al principio, Buddy la usó exactamente para lo que su nombre sugería: agricultura. Se lanzó a criar ganado con el mismo fervor que había dedicado a las carreras. Vacas, ovejas, cerdos, pollos. Instaló tecnología innovadora en sus graneros, luces eléctricas, ventiladores, incluso fuentes de agua individuales para cada vaca. Durante la Primera Guerra Mundial, Briarcliff Farms suministró leche fresca a Fort Gordon, y expertos agrícolas elogiaron la limpieza y eficiencia de su operación lechera. Pero la agricultura, por más exitosa que fuera, nunca iba a ser suficiente para Buddy Candler. Mientras observaba a su padre construir rascacielos y a sus hermanos levantar mansiones impresionantes por todo Druid Hills, una visión diferente comenzó a germinar en su mente inquieta. Una visión que no tenía nada que ver con granjas ni con negocios sensatos. Buddy no quería una granja, quería un palacio. Y estaba a punto de construir el monumento más excesivo, más extravagante y más condenado que el sur jamás había visto. El año 1916 trajo cambios sísmicos para la familia Candler. Asa Sr. fue elegido alcalde de Atlanta, una posición que lo colocaba bajo escrutinio público constante. Para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses entre su cargo político y el imperio Coca-Cola, tomó una decisión que alteraría el destino de sus hijos, distribuiría sus herencias de inmediato y transferiría el control operativo de la compañía a la siguiente generación. Cada uno de sus 5 hijos recibió una participación del negocio valorada en millones.
La leyenda familiar sostiene que Buddy recibió la porción más pequeña porque su padre dedujo deudas pendientes de su total, posiblemente hasta $100,000 acumulados en proyectos fallidos. Pero incluso la porción menor de una fortuna colosal sigue siendo una fortuna. Buddy acababa de convertirse en millonario por derecho propio. 3 años después, en 1919, los hijos Candler ejecutaron una maniobra que conmocionó a su padre y transformó el panorama empresarial estadounidense. Acordaron vender Coca-Cola a un consorcio de inversionistas liderado por Ernest Woodruff por $25 millones. En valores actuales ajustados por inflación, esa cifra representa más de 300 millones. Los rumores sugieren que Asa Sr. quedó furioso por la venta, aunque otros relatos insinúan que comprendió el deseo de sus hijos de forjar caminos independientes liberados de la sombra patriarcal. De cualquier manera, Buddy Candler de repente se encontró con más dinero del que cualquier persona razonable podría gastar en una vida. Razonable, sin embargo, nunca fue un adjetivo que nadie asociara con Buddy. Con los bolsillos llenos y el ego necesitado de validación, dirigió su atención hacia la humilde casa de campo en Briarcliff Farm. Lo que visualizaba no era simplemente una residencia, era una declaración arquitectónica. Una proclamación en piedra, madera y mármol que gritaría al mundo y especialmente a su hermano mayor más respetable que Asa Candler Jr. era alguien digno de atención, respeto y admiración. Si no podía ser el hijo ejemplar, sería el hijo inolvidable. La construcción comenzó en 1920. Buddy contrató al arquitecto G.L. Norman Fraser con Dan Bowden asistiendo en el diseño para crear una mansión que eclipsaría tanto la casa de su padre como la impresionante Callan Walde de su hermano Charles. El estilo elegido fue Georgian Revival popular entre la aristocracia sureña que buscaba evocar la grandeza colonial. Pero la escala que Buddy exigió no tenía nada de sutil ni de colonial. Cuando se completó en 1922, Briarcliff contenía más de 40 habitaciones distribuidas en 3 niveles, 7 dormitorios cada uno diseñado como suite independiente, 10 baños completos, un lujo extraordinario para la época, múltiples solariums que inundaban el interior con luz de Georgia, una biblioteca de proporciones catedralicias con paneles de madera tallados a mano por artesanos europeos. Y en el tercer piso, un salón de baile con techos de 14 pies pintados completamente en pan de oro, capturando la luz de candelabros masivos importados de Francia. El costo de construcción fue astronómico. Los periódicos de Atlanta reportaron cifras alrededor de $30,000 gastados únicamente en trabajo de azulejos, una suma que equivaldría a más de $500,000 actuales. Pero esa era apenas una fracción del presupuesto total. Buddy exigió los materiales más finos disponibles: mármol italiano para las chimeneas, roble europeo para los paneles, cristal belga para las ventanas, bronce para los herrajes de las puertas. Cada dormitorio principal contaba con su propia chimenea de mármol tallado, ninguna idéntica a otra. Los techos presentaban artesonados intrincados que requerían meses de trabajo manual. Las molduras que recorrían paredes y techos eran tan elaboradas que parecían encaje de yeso. Los jardines se diseñaron en terrazas descendentes poblados con fuentes de piedra estatuaria clásica y plantas exóticas importadas de 3 continentes. Buddy no quería una piscina, quería 2. La primera privada reservada exclusivamente para su familia. La segunda más grande que eventualmente abriría al público como gesto de generosidad, calculada completa con un puesto de Coca-Cola, donde los visitantes podían comprar refrescos mientras nadaban. Los jardines que rodeaban esta piscina pública fueron diseñados para evocar un resort europeo con caminos serpenteantes, pérgolas cubiertas de glicinas y bancos de mármol estratégicamente ubicados. Pero para Buddy, el mero lujo nunca fue suficiente. Anhelaba maravilla, asombro, la capacidad de dejar a sus invitados sin palabras. En 1925, solo 3 años después de completar la casa principal, encargó una adición que consumiría recursos equivalentes a construir otra mansión completa. La sala de música se elevaba 3 pisos completos de altura, con un techo abovedado estilo Tudor, y paredes revestidas en paneles de roble negro ricamente tallados que habían sido envejecidos artificialmente para parecer medievales. Una chimenea monumental de piedra caliza de 9 pies de altura dominaba un extremo de la habitación tallada con motivos heráldicos que Buddy había inventado para sí mismo, creando una genealogía ficticia de nobleza. Pero el verdadero corazón, la declaración definitiva de exceso, era el órgano de tubos Aeolian. Costó $94,000, una fortuna que habría comprado docenas de casas en Atlanta. Contaba con 88 rangos y 187 registros, convirtiéndolo en el órgano de propiedad privada más grande del estado de Georgia.
Su sonido podía llenar la sala con el poder de una catedral. La competencia implícita era obvia y patética. El padre de Buddy poseía un órgano Aeolian en su propia casa. Su hermano Charles también había instalado uno en Callan Wolde. Pero el órgano de Buddy era más grande que ambos combinados. Si no podía superar a su familia en negocios, éxito académico o respetabilidad social, al menos lo superaría en decibeles y tubería dorada. La habitación misma fue bautizada como Dougherty Hall y se convirtió en escenario para conciertos que eran transmitidos en vivo por la estación de radio WSB, permitiendo que toda Atlanta escuchara la magnificencia que Buddy había construido. Músicos profesionales eran contratados para tocar el instrumento durante eventos sociales, y Buddy se sentaba en primera fila observando cómo sus invitados alzaban la vista hacia el techo abovedado con expresiones de genuina admiración. Pero la sala de música fue solo el comienzo de las transformaciones que convertirían Briarcliff en lo que la prensa local comenzó a llamar 40 acres, un nombre que evocaba tanto su extensión como su extravagancia. Buddy construyó cuartos de servicio completos y una casa de carruajes convertida en garaje con apartamentos en el segundo piso para alojar a su creciente personal de empleados. Añadió canchas de tenis con superficies de arcilla importada. Instaló un campo de golf con putting green profesional, donde practicaba su swing cada mañana. Los establos albergaban caballos de pura sangre. Las perreras contenían razas de caza importadas. El paisajismo continuaba expandiéndose consumiendo presupuestos sin fondo, mientras Buddy perseguía su visión de un Edén personal en las colinas de Georgia. Y entonces, porque aparentemente nada de esto era suficiente porque cada exceso demandaba otro mayor, Buddy decidió que su finca necesitaba algo que ninguna otra propiedad privada en el sur poseía. Necesitaba un zoológico. Lo que sucedería a continuación transformaría Briarcliff de capricho millonario a leyenda urbana, de palacio a circo, y eventualmente de sueño a pesadilla. La colección privada de animales en Briarcliff se volvió legendaria incluso antes de que terminara de formarse. Buddy adquirió criaturas de todo el mundo, posiblemente comprándolas de un circo europeo en dificultades que encontró durante uno de sus viajes transatlánticos. La lista de especies era asombrosa para una propiedad privada: 4 elefantes africanos a quienes Buddy bautizó con nombres que habrían hecho sonreír a cualquier ejecutivo de marketing Coca-Cola Refreshing y Delicious. Había un tigre de Bengala cuyo rugido podía escucharse desde la carretera principal. Un leopardo negro que paseaba en su recinto como sombra líquida. Leones con melenas espesas, osos que se mecían de un lado a otro detrás de barrotes, aves exóticas cuyos gritos atravesaban las mañanas de Georgia. Había un gorila que fascinaba a los visitantes con su inteligencia inquietante. Y había un babuino que pronto causaría a Buddy un dolor de cabeza legal considerable. En 1935, el babuino escapó de su jaula, cruzó los límites de la propiedad y se dirigió a una finca vecina, donde encontró a una mujer trabajando en su jardín. Comprensiblemente aterrorizada, la mujer intentó huir, pero el animal la alcanzó y la mordió. En un detalle que los periódicos de Atlanta no pudieron resistir reportar con deleite apenas contenido, el babuino robó su bolso y literalmente devoró $60 en efectivo que llevaba dentro. La mujer demandó a Buddy y ganó $10,000 en daños, una suma que equivale aproximadamente a $225,000 en valores actuales. Los vecinos, que habían tolerado el ruido y el olor del zoológico durante años con quejas crecientes, finalmente tuvieron el incidente que necesitaban para presionar por su cierre. Las autoridades ordenaron a Buddy desmantelar su colección. Con resignación donó todos los animales junto con fondos sustanciales para su cuidado al zoológico de Grant Park, que más tarde se convertiría en Zoo Atlanta. Pero antes de que el zoológico cerrara, antes de que el escándalo del babuino manchara la reputación de la finca Briarcliff, había alcanzado su apogeo como centro del universo social de Atlanta. Buddy y Helen organizaban fiestas que se convertían en tema de conversación durante semanas. Políticos llegaban buscando cobertura favorable en periódicos que Buddy sabía cómo influenciar a través de conexiones familiares. Celebridades venían por el glamour, la novedad de beber champán junto a elefantes nombrados por una bebida gaseosa. Escritores y artistas venían por el espectáculo puro, sabiendo que cada visita a Briarcliff proporcionaría material para anécdotas durante años. Los paralelos con otro famoso anfitrión no pasaron desapercibidos. Jay Gatsby, el personaje de F. Scott Fitzgerald, publicado en 1925, también organizaba fiestas extravagantes en una mansión magnífica,
También perseguía algo que permanecía perpetuamente fuera de alcance, también usaba su riqueza como armadura contra un mundo que lo consideraba inferior. La leyenda familiar sostiene que John Candler, el hijo mayor sobreviviente de Buddy, declaró años después que había vivido como el Gran Gatsby durante su juventud en Briarcliff. La comparación es devastadoramente precisa. Como Gatsby, Buddy era dinero nuevo tratando desesperadamente de comprarse respetabilidad. Como Gatsby, construyó un monumento a su propia ambición que terminó revelando más sobre sus inseguridades que sobre su éxito. Y como Gatsby, descubriría que todo el pan de oro y champán del mundo no podían protegerlo de la pérdida. En enero de 1927, Helen Candler murió. Tenía solo 40 años. Los periódicos locales la elogiaron como figura líder en círculos sociales y cívicos, lista de logros que ocultaba cualquier atisbo de quién había sido realmente como persona. El obispo Warren Akin Candler, tío de Buddy, ofició su funeral en el cementerio Westview. Buddy, devastado de maneras que nunca articularía públicamente, se lanzó a diseñar su tumba con obsesión característica. Pasaría años refinando cada detalle del sitio, planificando el paisajismo hasta el arbusto más insignificante, como si el diseño perfecto pudiera de alguna manera compensar la pérdida. 9 meses después de la muerte de Helen, Buddy hizo algo que levantó cejas por toda la sociedad de Atlanta: se volvió a casar. Su nueva esposa era Florence Adeline Stevenson, una viuda de Lithonia, Georgia, que había trabajado como su secretaria durante 9 años. La velocidad del matrimonio generó susurros en los salones de té, pero Buddy nunca había prestado atención a la opinión pública y no iba a comenzar ahora. Con Florence a su lado, Buddy se lanzó hacia una nueva obsesión que consumiría sus últimos años de aparente felicidad. Siempre había sentido atracción por la magia y la ilusión por cosas que desafiaban la explicación ordinaria. Ahora, en la segunda mitad de los años 20, ese interés casual se transformó en fascinación total. Comenzó a coleccionar aparatos mágicos con el mismo fervor maníaco que había dedicado a automóviles y animales exóticos. Acumuló lo que supuestamente era la colección privada más grande de equipamiento de magia en el mundo en ese momento, llenando el salón de baile del tercer piso con cajas de trucos, gabinetes para hacer desaparecer personas, espejos con ángulos imposibles y elaborados accesorios de escenario. Y entonces Buddy conoció al joven que llevaría su pasión por la ilusión hacia un final impensablemente trágico. Durante un viaje a Filipinas, Buddy encontró a un talentoso mago llamado José Cruz. El joven artista era hábil con las cartas, carismático con las audiencias y hambriento de oportunidades que Manila no podía ofrecerle. Buddy quedó cautivado por su destreza. En un impulso característico, invitó a José a regresar con él a Atlanta para vivir en Briarcliff, donde serviría como su tutor personal de magia y simultáneamente como mayordomo. José aceptó sin dudarlo. En abril de 1925, el filipino de 24 años llegó a San Francisco a bordo del SS President Taft, acompañado por su hermano menor Philemon y otro compatriota. Viajaron directamente a Atlanta y se instalaron en un apartamento sobre el garaje de Briarcliff, una vivienda modesta pero confortable que los separaba de la mansión principal por grados de clase cuidadosamente medidos. Durante los siguientes años, José se convirtió en pieza integral de la vida en la finca. Enseñaba a Buddy nuevos trucos cada semana, demostrando técnicas de prestidigitación que requerían años de práctica. Ayudaba a organizar las legendarias veladas mágicas que Buddy ofrecía para la élite de Atlanta. Asistía con los elaborados espectáculos donde objetos desaparecían, donde cartas elegidas reaparecían en lugares imposibles, donde la realidad misma parecía negociable bajo las manos expertas de un ilusionista talentoso. El salón de baile del tercer piso fue transformado en teatro completo, equipado con trampillas ocultas, espejos estratégicamente colocados y una puerta secreta que probablemente se usaba para actos de desaparición. Buddy volaba magos famosos a la ciudad en su avión privado, incluyendo a Harry Blackstone, uno de los ilusionistas más celebrados de la era. Incluso afirmaba haber sido amigo de Harry Houdini, aunque los registros históricos no confirman si Houdini visitó Briarcliff alguna vez. Lo que sí se sabe es que Houdini mantenía oficinas en el edificio Candler de Nueva York, que Buddy ayudaba a administrar, así que los dos hombres probablemente se cruzaron en algún momento. Estas veladas mágicas se convirtieron en eventos sociales que definieron una era. La alta sociedad de Atlanta se reunía en el Salón Dorado de Buddy para presenciar ilusiones ejecutadas contra paredes que brillaban como lingotes fundidos bajo la luz de candelabros. Copas de champán capturaban destellos mientras cosas imposibles sucedían frente a ojos escépticos pero fascinados.
José Cruz, con su inglés teñido de acento filipino, añadía un elemento de exotismo que los invitados encontraban irresistible. Durante algunos años breves y dorados, Briarcliff fue un lugar donde la realidad parecía suspendida, donde los caprichos de un hombre rico podían conjurar elefantes en el jardín trasero y hacer que objetos sólidos se disolvieran en el aire como humo. Pero José Cruz llevaba secretos propios. Y en una fría mañana de enero de 1931, esos secretos explotarían en tragedia que transformaría Briarcliff de Palacio de Maravillas en escenario de muerte. En los meses previos a esa mañana de enero, José Cruz había comenzado a ver a una joven local llamada Gladys Fricks. Era una chica de Atlanta, y su relación con el filipino causaba incomodidad en círculos que preferían no admitir públicamente sus prejuicios. Algunos relatos sugieren que la familia de Gladys desaprobaba el trasfondo étnico de José. Otros insinúan preocupaciones más vagas sobre diferencias de clase y las intenciones del joven que vivía como empleado en una mansión. Pero las amigas más cercanas de Gladys testificarían más tarde que ella parecía genuinamente feliz con José, que había buscado activamente su compañía, que la noche del 17 de enero de 1931, un sábado, había salido con él de manera completamente voluntaria, sin señales de coacción o temor. Lo que sucedió en las horas que siguieron sigue siendo tema de especulación y reconstrucción forense incompleta. La pareja salió esa noche aparentemente disfrutando de la compañía mutua. Testigos los vieron en el centro de Atlanta conversando tranquilamente en una cafetería. No había discusiones visibles, no había tensión aparente. Solo dos jóvenes en lo que parecía una cita ordinaria en una noche ordinaria de invierno. En algún momento durante la madrugada, condujeron de regreso hacia Briarcliff. No se dirigieron a la mansión principal ni al apartamento de José sobre el garaje. En cambio, el automóvil tomó un camino lateral que llevaba al borde sur de la finca cerca del putting green, donde Buddy practicaba su swing de golf cada mañana cuando el clima lo permitía. Era una zona relativamente aislada de la propiedad, rodeada por árboles densos que bloqueaban la vista desde la casa principal. El terreno descendía suavemente hacia un pequeño estanque ornamental. En pleno día era un lugar de serenidad cultivada. En la oscuridad de la madrugada era un vacío negro apenas interrumpido por la luz lejana de la mansión. Allí, en esa oscuridad tranquila, algo terrible se desarrolló. Cuando el cuidador James Stark llegó al trabajo la mañana siguiente y realizó su ronda habitual por los terrenos, encontró el automóvil estacionado en un ángulo extraño cerca del putting green. Se acercó probablemente esperando encontrar a algún invitado de la fiesta de la noche anterior que había bebido demasiado y decidido dormir en el auto. Lo que encontró fue considerablemente peor. José Cruz estaba desplomado en el asiento del conductor, una herida de bala atravesaba su sien. Gladys Fricks yacía sobre su regazo muerta por una herida de bala en el abdomen. La sangre había empapado la tapicería del automóvil creando charcos oscuros en el piso. El olor a pólvora quemada todavía flotaba débilmente en el aire frío de la mañana. Stark corrió hacia la mansión principal para alertar a Buddy, quien llamó inmediatamente a las autoridades. Dentro de una hora la propiedad estaba llena de policías detectives y un fotógrafo forense que documentaba la escena con el flash cegador de su cámara de gran formato. Los investigadores encontraron una nota en el vehículo. Estaba escrita en papel ordinario con letra que parecía femenina a primera vista. El contenido sugería que las muertes habían sido un pacto suicida nacido de amor frustrado, de un romance imposible que no podía existir bajo el peso de la desaprobación social. La nota hablaba de estar juntos en la muerte, ya que no podían estarlo en vida, lenguaje melodramático que sonaba extraído de novelas románticas baratas. Pero los investigadores rápidamente notaron detalles profundamente perturbadores que contradecían la narrativa de suicidio mutuo. Primero, aunque la nota parecía escrita por una mujer, un análisis grafológico básico reveló que la caligrafía coincidía con ejemplos de la escritura de José Cruz encontrados en su apartamento. Había intentado imitar un estilo femenino, pero las características fundamentales de su letra lo traicionaban en ciertos trazos y ángulos. Segundo, solo se encontró un cartucho vacío en el piso del automóvil. 1. Pero 2 personas estaban muertas con heridas de bala. Si ambos se hubieran disparado voluntariamente, deberían existir 2 cartuchos vacíos. La ausencia del segundo cartucho sugería que alguien había limpiado parcialmente la escena o que solo se había disparado una vez antes de que el arma fuera reposicionada. Tercero, y más crucial, el arma misma era problemática.
Era una pistola con mango de marfil bellamente elaborada del tipo que un hombre rico podría guardar en su estudio como pieza decorativa además de funcional. Los detectives la rastrearon rápidamente. Pertenecía a Asa Candler Jr. José había tomado el arma de la mansión sin permiso de Body. También se encontró una daga con mango de perla en el automóvil, otro objeto que claramente no pertenecía a José ni a Gladys. Su presencia en la escena nunca fue explicada satisfactoriamente. La había llevado José como respaldo si el arma fallaba. Era parte de algún ritual que había planeado. Los investigadores registraron su existencia, pero no pudieron determinar su propósito. Un jurado del forense fue convocado esa misma tarde, movimiento inusualmente rápido, que sugería presión para cerrar el caso, sin permitir que el escándalo creciera. Después de revisar la evidencia física, escuchar testimonios breves de los investigadores y examinar la nota fraudulenta, llegaron a un veredicto que contradecía explícitamente la narrativa de suicidio doble. José Cruz determinaron había asesinado a Gladys Fricks y luego se había quitado la vida. Ella había confiado en él. Había ido con él voluntariamente a un lugar aislado en la oscuridad, y él había traicionado esa confianza de la manera más definitiva posible. El móvil permanecía especulativo, amor obsesivo que no podía soportar rechazo, desesperación ante un futuro imposible juntos, algún desequilibrio mental no detectado, nadie lo sabría jamás con certeza. El arma homicida fue exhibida públicamente por el empresario funerario que manejaba los cuerpos, una práctica grotesca pero común en la época. Los reporteros de los periódicos de Atlanta fotografiaron la pistola de mango de marfil y la misteriosa daga de mango de perla, y esas imágenes fueron publicadas en las páginas de crímenes junto con descripciones sensacionalistas del trágico romance en la mansión del magnate del refresco. La historia dominó los titulares durante semanas. De repente, Briarcliff era famoso no por sus fiestas legendarias, ni por sus elefantes con nombres corporativos, sino por ser el escenario de un asesinato-suicidio que alimentaba todos los prejuicios raciales y de clase que Atlanta prefería mantener bajo la superficie educada de su vida social. Body no fue implicado criminalmente en las muertes. No había evidencia de que supiera que José había tomado su arma. Los investigadores no encontraron nada que sugiriera participación o conocimiento previo más allá de la infeliz coincidencia de propiedad del arma. Legalmente Body estaba limpio, pero el escándalo manchó todo. Las veladas mágicas se detuvieron de inmediato. El salón de baile del tercer piso quedó en silencio, su órgano masivo mudo, su pan de oro opacándose sin la luz de candelabros encendidos para hacerlo brillar. Los políticos y celebridades que habían llenado los jardines ahora encontraban excusas para declinar invitaciones. La alta sociedad de Atlanta, siempre sensible a cualquier mancha de escándalo, se alejó discretamente. Body, quien ya había comenzado a beber más pesadamente en los años desde la muerte de Helen, pareció retirarse más profundamente dentro de sí mismo. Florence intentaba mantener alguna apariencia de normalidad, pero la tarea era abrumadora. La mansión que había sido construida para proclamar éxito, ahora susurraba sobre muerte y secretos oscuros. El cuerpo de José Cruz fue enterrado en alguna tumba sin marcar en Atlanta, su historia borrada como si nunca hubiera existido. Gladys Fricks recibió un funeral apropiado asistido por familia y amigos que lloraban tanto su muerte como las circunstancias sórdidas que la rodeaban. Y la mansión que había sido construida para la alegría y la maravilla comenzó su lento y largo descenso hacia la sombra. Los elefantes ya se habían ido. Pronto todo lo demás seguiría el mismo camino. Los años 30 llegaron como un viento gélido que atravesaba los pinos de Georgia, arrastrando consigo realidades que ninguna fortuna podía evitar. El mercado de valores había colapsado en octubre de 1929, y aunque familias tan ricas como los Candler estaban más aisladas que la mayoría, incluso ellos sintieron el escalofrío. Las inversiones que habían parecido sólidas se evaporaron. Los proyectos de desarrollo inmobiliario de Body, que nunca habían sido particularmente rentables, ahora sangraban dinero a un ritmo alarmante. Ese mismo año, 1929, Asa Candler Sr. murió dejando atrás un legado complicado de éxito empresarial y patriarcado metodista inflexible. Su funeral atrajo multitudes que recordaban al hombre que había transformado una fórmula de farmacia en un imperio global. Pero para Body la muerte de su padre representaba algo más ambiguo, el fin de una presión constante por estar a la altura de un estándar imposible, pero también la pérdida de la única persona cuya aprobación realmente había anhelado.
La era dorada del exceso estaba terminando en todo el país y el maestro de Briarcliff comenzaba a fallar de maneras que ya no podía ocultar. La bebida de Buddy, que siempre había sido parte de su vida social, se transformó en algo más oscuro y más necesario. Los amigos notaban el temblor en sus manos durante las mañanas. Los empleados susurraban sobre botellas vacías escondidas en lugares extraños de la mansión. Florence, su segunda esposa, intentaba manejar simultáneamente a un esposo que se desmoronaba y una finca que devoraba recursos sin generar nada a cambio, pero la tarea era abrumadora incluso para alguien con su determinación. Los animales del zoológico ya habían sido donados a Grant Park después del escándalo del babuino. El equipamiento de magia juntaba polvo en el salón de baile, recordatorios silenciosos de veladas que nunca volverían a suceder. Los jardines, una vez mantenidos con precisión obsesiva, comenzaban a crecer salvajes en los bordes. Lo que mantenía a Buddy funcionando extrañamente era la muerte. Durante más de 20 años había estado involucrado en la gestión del cementerio Westview en Atlanta y se lanzó a este trabajo con la obsesividad característica que aplicaba a todo. Supervisó la construcción de uno de los mausoleos comunitarios más grandes del mundo, una estructura masiva que podía albergar cientos de cuerpos en nichos elaboradamente decorados. Diseñaba monumentos personalizados para clientes adinerados, planificaba caminos de jardín con la misma atención al detalle que una vez había dedicado a los terrenos de Briarcliff. Era como si, habiendo fracasado en crear vida significativa, hubiera encontrado propósito en administrar la muerte con dignidad. Su propio mausoleo en Westview se convirtió en obsesión que consumía horas cada semana. Durante años refinó su diseño, ajustando ángulos, eligiendo piedra, planificando el paisajismo hasta el arbusto más insignificante. El hombre que había pasado su vida persiguiendo la próxima gran emoción, la próxima novedad brillante, ahora se preparaba meticulosamente para su salida final. Había algo profundamente triste en verlo más enfocado en su tumba que en su vida. A finales de los años 30, Buddy tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Dejó de beber. Sin programa de 12 pasos, sin intervención dramática, sin anuncios públicos. Simplemente dejó la botella y permaneció sobrio por el resto de su vida. Las razones permanecen opacas, quizás un momento de claridad sobre hacia dónde se dirigía, quizás un ultimátum de Florence, quizás simplemente el agotamiento de perseguir Oblivio durante tanto tiempo. Asa Candler Jr., el hombre que todos asumieron se bebería hasta la muerte en su mansión dorada, demostró tener más control del que nadie le había acreditado. Pero la sobriedad, aunque admirable, no pudo salvar Briarcliff. La fortuna que había parecido interminable en 1919 cuando vendió su participación en Coca-Cola estaba casi agotada. Los cálculos varían, pero se estima que Buddy había dilapidado el equivalente a decenas de millones de dólares actuales en 2 décadas de proyectos fallidos. El autódromo que cerró en 2 años, las inversiones inmobiliarias que nunca generaron retorno, la mansión cuyo mantenimiento consumía fortunas anuales, el zoológico que terminó en demandas. La mansión requería un ejército de personal solo para mantenerla funcionando. Jardineros, limpiadores, personal de mantenimiento, guardias de seguridad. Los costos de operar una finca de 42 acres en la década de 1940 eran astronómicos, especialmente cuando no generaba ningún ingreso. Las piscinas necesitaban químicos y limpieza constante. Los sistemas eléctricos y de plomería de la mansión, innovadores en 1922, ahora requerían reparaciones frecuentes y costosas. Para el final de la década, la escritura estaba en la pared con tinta que no podía ignorarse. El castillo de cuento de hadas se estaba convirtiendo en albatros atado alrededor del cuello de un hombre que envejecía. Las grandes habitaciones hacían eco con los pasos de un personal cada vez más reducido. Las famosas piscinas todavía brillaban bajo el sol de Georgia, pero las multitudes de invitados glamorosos se habían evaporado como niebla matinal. El hombre que una vez había comandado elefantes y conjurado ilusiones, que había construido pistas de carreras y organizado fiestas legendarias, se estaba quedando sin trucos. La realidad implacable de la economía estaba cerrando el espectáculo que Buddy había mantenido funcionando durante décadas a través de pura fuerza de voluntad y efectivo aparentemente ilimitado. Pero la historia de Briarcliff estaba lejos de terminar. La mansión que Buddy había construido para probar su valía estaba a punto de comenzar su transformación más extraña todavía, un viaje que la llevaría de palacio privado a institución pública, de símbolo de éxito a símbolo de fracaso humano en sus formas más descarnadas. La Segunda Guerra Mundial estaba por traer el ajuste de cuentas final para el heredero envejecido de la fortuna Coca-Cola.
La Segunda Guerra Mundial trajo un ajuste de cuentas final para Asa Candler Jr. y su finca de cuento de hadas. Mientras jóvenes estadounidenses partían a luchar en Europa y el Pacífico, el heredero envejecido de la fortuna Coca-Cola observaba su mundo personal desmoronarse con la inevitabilidad de un edificio cuyas vigas maestras finalmente cedían. Las fiestas habían terminado años atrás. Los espectáculos de magia eran recuerdos distantes que parecían pertenecer a otra vida. Los elefantes y leones hace tiempo habían encontrado nuevos hogares en Grant Park Zoo. Lo que quedaba era una finca de 42 acres que devoraba dinero más rápido de lo que Buddy podía generar y una mansión cuya grandeza ahora se sentía más como burla que como triunfo. Para 1948, lo inevitable ya no podía posponerse. Buddy fue forzado a vender Briarcliff. El comprador fue la General Services Administration, una rama del gobierno federal encargada de administrar propiedades públicas. El plan inicial sonaba apropiado, casi poético en su ironía, convertir la finca en un hospital para veteranos, un lugar donde soldados que regresaban de la guerra pudieran recibir atención médica y rehabilitación. La casa construida para el exceso individual ahora serviría a quienes habían sacrificado todo por el bien colectivo. Los términos financieros de la venta nunca fueron completamente divulgados, pero las fuentes sugieren que Buddy recibió mucho menos de lo que la propiedad realmente valía. Una última indignidad para un hombre que siempre había luchado con el dinero a pesar de tenerlo en abundancia. Pero no tenía opciones. Las deudas se acumulaban, los impuestos no perdonaban, y mantener Briarcliff sin ingresos sustanciales era como intentar llenar un océano con un balde agujereado. Sin embargo, el hospital de veteranos nunca se materializó. Los planes gubernamentales se estancaron en laberintos burocráticos. Los presupuestos cambiaron según nuevas prioridades políticas. Briarcliff quedó vacío, sus habitaciones silenciosas, sus jardines creciendo salvajes sin los jardineros que una vez los habían mantenido con precisión militar. Mientras tanto, Buddy y Florence se mudaron a una existencia considerablemente más modesta. Se reubicaron en el piso superior del Hotel Briarcliff, un edificio de apartamentos que Buddy mismo había desarrollado en 1924 durante uno de sus muchos proyectos inmobiliarios. Era un penthouse cómodo con vistas decentes de Atlanta, pero no era Briarcliff. No era el castillo en la colina donde había tratado de demostrar al mundo que era alguien importante. Durante los siguientes 5 años, Buddy vivió en ese penthouse rodeado de memorias que se volvían más pesadas con cada día que pasaba. Los elefantes existían solo en fotografías amarillentas. El órgano masivo ya no resonaba con música de catedrales. Las fiestas donde políticos y celebridades habían bebido su champán eran fantasmas que lo visitaban en sueños cada vez más inquietos. El 11 de enero de 1953, Asa Griggs Candler Jr. murió de cáncer de hígado en ese penthouse del hotel. Tenía 72 años. Los periódicos de Atlanta imprimieron obituarios, breves menciones corteses que resumían una vida en párrafos que no capturaban nada de su esencia real. Un amigo de la familia fue citado diciendo que Buddy no hacía nada pequeño, una evaluación que era quizás lo más verdadero que alguien jamás dijo sobre él. Fue enterrado en el cementerio Westview, en el elaborado mausoleo que había diseñado él mismo durante años de refinamiento obsesivo. El lugar donde finalmente descansaría estaba mejor planificado que cualquier proyecto que hubiera emprendido en vida. Pero si Buddy pensaba que su historia terminaba con su muerte, estaba profundamente equivocado. La mansión que construyó viviría transformándose de maneras que nunca podría haber imaginado ni en sus sueños más extraños. En 1953, el mismo año que Buddy murió, Briarcliff encontró su siguiente propósito. La finca se convirtió en la Georgia Clinic, la primera instalación de rehabilitación de alcoholismo en el estado de Georgia. La ironía era casi demasiado perfecta para ser accidental. La mansión, construida por un hombre que había luchado con la bebida durante gran parte de su vida adulta, ahora estaba dedicada a ayudar a otros a superar la adicción que él finalmente había conquistado. Las grandes habitaciones donde el champán una vez había fluido libremente fueron convertidas en espacios de tratamiento. Los dormitorios lujosos se transformaron en cuartos de pacientes. Los jardines en terrazas se convirtieron en terrenos terapéuticos donde adictos daban sus primeros pasos sobrios caminando bajo los mismos árboles donde los elefantes de Buddy habían paseado décadas atrás. La Georgia Clinic operó en Briarcliff durante varios años. Las piscinas que Buddy había construido permanecieron abiertas al principio.
Los pacientes podían usarlas como parte de su terapia nadando vueltas en las mismas aguas donde estrellas de cine y políticos una vez habían chapoteado durante fiestas que duraban hasta el amanecer. Pero a finales de los años 50, restricciones presupuestarias forzaron el cierre de las piscinas. Fueron drenadas cubiertas con planchas de madera y eventualmente olvidadas, convirtiéndose en cavidades subterráneas que solo unos pocos recordaban que alguna vez habían existido. El centro de adicción continuó operando, eventualmente transformándose en el DeKalb County Addiction Center. Pero en 1965, Briarcliff experimentó su transformación más dramática todavía, la que cambiaría el carácter de la finca de manera permanente e irreversible. El estado de Georgia decidió construir el Georgia Mental Health Institute directamente en la propiedad. Lo que construyeron alteró fundamentalmente el paisaje que Buddy había diseñado con tanto cuidado. Una torre masiva de concreto se elevó en los terrenos, una estructura modernista austera de múltiples pisos, que no se parecía en nada a la mansión Georgian Revival que Buddy había erigido 4 décadas antes. La torre estaba rodeada por una serie de edificios satélites más pequeños, cabañas prefabricadas arregladas en un patrón semicircular alrededor de la instalación principal. Estas cabañas alojaban pacientes y estaban conectadas físicamente al hospital central por algo que alimentaría décadas de leyendas oscuras: túneles subterráneos. Los túneles eran completamente prácticos en diseño. Permitían al personal transportar pacientes entre edificios sin importar el clima de Georgia, que podía alternar entre calor sofocante y tormentas violentas. Proporcionaban un camino seguro y discreto que mantenía a los enfermos mentales fuera de la vista pública, protegiendo tanto su dignidad como la sensibilidad de visitantes y trabajadores. Pero prácticos o no, esos túneles capturaron la imaginación de todos los que oyeron sobre ellos. Pasajes oscuros serpenteando bajo una mansión en ruinas, conectando edificios llenos de almas perturbadas. Era el tipo de detalle arquitectónico que parecía extraído de una novela gótica, demasiado perfecto para ser verdad, y sin embargo completamente real. La mansión original fue incorporada a la instalación psiquiátrica de maneras que habrían horrorizado a Buddy. Sus habitaciones elegantes fueron brutalmente subdivididas para crear más espacios funcionales. Se erigieron paredes donde ninguna había existido antes, cortando salones grandiosos en cubículos institucionales. Techos suspendidos ocultaban el trabajo de yeso ornamentado original. Linóleo barato cubría los pisos de madera dura. Dougherty Hall, la sala de música con su techo de 3 pisos, fue convertida en espacio multiuso para terapias grupales y funciones administrativas. El órgano masivo fue eventualmente removido, vendido o desmantelado, su destino final perdido en registros incompletos. El salón de baile del 3er piso, donde Buddy había organizado sus veladas mágicas, fue convertido en dormitorios para enfermeras que trabajaban turnos nocturnos. La puerta secreta que una vez se usó para actos de desaparición fue tapiada u olvidada detrás de nuevas paredes. Y comenzó la era más oscura en la historia de Briarcliff, 32 años como hospital psiquiátrico, que dejarían cicatrices que nunca sanarían completamente. Durante 32 años, de 1965 a 1997, el Georgia Mental Health Institute operó en los terrenos de Briarcliff. Y durante esas 3 décadas, los túneles subterráneos que conectaban los edificios vieron el tránsito de miles de almas, pacientes transportados entre unidades, enfermeras caminando hacia turnos nocturnos, doctores moviéndose entre consultas, todo a través de pasajes de concreto iluminados por bombillas fluorescentes que zumbaban constantemente. Los túneles se extendían por cientos de pies bajo tierra, serpenteando entre la torre principal del hospital y las cabañas satélites dispersas por la propiedad. Eran estrechos claustrofóbicos con techos bajos que amplificaban cada sonido hasta convertirlo en eco distorsionado. Las paredes eran concreto desnudo gris institucional, sin ningún intento de decoración o confort. La iluminación venía de tubos fluorescentes espaciados cada varios metros, creando ritmos alternantes de luz dura y sombra profunda que desorientaban a cualquiera que caminara por ellos. El aire estaba perpetuamente viciado, reciclado a través de sistemas de ventilación que nunca parecían funcionar del todo bien. En verano, el calor brutal de Georgia se filtraba en los túneles, volviéndolos sofocantes, el concreto absorbiendo y reteniendo cada grado de temperatura, hasta que caminar por ellos se sentía como moverse dentro de un horno. En invierno, la humedad se asentaba en las paredes, creando condensación que goteaba constantemente, formando charcos en el piso, que nunca se secaban completamente. Caminar por esos túneles era una experiencia profundamente desorientadora.
sin ventanas, sin luz natural, sin manera de saber qué hora del día era o cuánta distancia habías recorrido. Solo pasillo tras pasillo de concreto gris extendiéndose en oscuridad, apenas iluminada, girando en ángulos que te hacían perder toda noción de dirección. Para el personal que trabajaba turnos nocturnos, los túneles se convirtieron en fuente de temor constante y ansiedad que nunca verbalizaban completamente por miedo a parecer irracionales. Enfermeras que habían trabajado en el instituto durante años compartían historias en susurros, durante descansos historias que todas habían experimentado, pero que ninguna quería admitir públicamente. Hablaban de pasos que los seguían a través de los túneles cuando sabían con certeza absoluta que estaban solos. Describían la sensación visceral de ser observados desde pasajes laterales vacíos, la certeza primitiva de que algo o alguien los miraba desde la oscuridad. Reportaban puertas que se abrían solas cuando pasaban junto a ellas, revelando habitaciones oscuras que deberían haber estado cerradas con llave. Un guardia de seguridad que trabajó en el instituto durante los años 80 más tarde, describió su experiencia en los túneles de manera que capturaba perfectamente lo perturbador del lugar. Decía que los sonidos viajaban de maneras extrañas e imposibles a través de esos pasajes. Escucharías algo que sonaba claramente como conversación viniendo de adelante, caminarías hacia ello, con la certeza de que encontrarías a alguien y desaparecería. Entonces, lo escucharías detrás de ti. Te volvías y no había nadie. Se volvía difícil confiar en tus propios sentidos, explicaba. Y esa era la parte más perturbadora, no saber si podías creer en lo que oías o veías. Después de un tiempo, algunos miembros del personal desarrollaron la política no oficial de nunca usar los túneles solos. Siempre encontraban un compañero antes de hacer el viaje de un edificio a otro, incluso si eso significaba esperar 20 minutos hasta que alguien más necesitara hacer el mismo recorrido. Otros desarrollaron rituales personales para hacer el tránsito más soportable. Cantaban para sí mismos en voz baja, contaban sus pasos en voz alta, se enfocaban obsesivamente en su destino en lugar del viaje. Pero todos sin excepción admitían sentir un alivio profundo y físico cuando finalmente emergían de esos pasajes subterráneos de vuelta a la luz del día. Lo que hacía los túneles particularmente inquietantes era saber qué habían presenciado. Miles de pacientes habían sido transportados a través de esos corredores durante las 3 décadas que el instituto operó. Algunos iban voluntariamente caminando en silencio junto a enfermeras resignados a su destino. Otros tenían que ser sujetados físicamente gritando obscenidades o luchando con fuerza desesperada mientras eran llevados de un edificio a otro, sus voces haciendo eco a través del concreto de maneras que parecían sobrenaturales. Los túneles habían visto crisis mentales en sus formas más crudas, colapsos violentos, pacientes en estados psicóticos avanzados siendo movidos a áreas de mayor seguridad. Las paredes de concreto habían absorbido décadas de sufrimiento humano concentrado, y cuando el hospital finalmente cerró en 1997, ese sufrimiento parecía haber quedado atrás como presencia casi palpable, como humedad que se filtraba constantemente de las paredes. Los túneles fueron sellados cuando Emory University tomó posesión de la propiedad. Puertas de metal pesado fueron instaladas en las entradas principales, cerradas con cadenas gruesas y candados industriales. Señales de no entrar y propiedad privada fueron colocadas en múltiples idiomas. Pero eso solo hizo los túneles más atractivos para exploradores urbanos y buscadores de emociones que veían en la propiedad abandonada una oportunidad irresistible. Durante los años después del cierre del hospital, personas rompían repetidamente en la propiedad intentando acceder a los túneles. Algunos tenían éxito, encontraban maneras de evitar las cerraduras principales o forzaban puertas secundarias que habían sido olvidadas en el proceso de sellado. Una vez dentro, documentaban lo que encontraban con cámaras digitales y teléfonos celulares, subiendo las fotos a foros de Internet dedicados a exploración urbana. Las imágenes que circulaban en línea mostraban los túneles en varios estados de deterioro. Algunas secciones permanecían relativamente intactas, las luces todavía funcionaban cuando se activaban los interruptores, las paredes aún estaban limpias. Otras áreas habían sido reclamadas por la naturaleza y el tiempo de maneras grotescas. Agua se filtraba a través de grietas en los techos de concreto creando estalactitas minerales. Moho negro cubría paredes enteras en patrones que parecían deliberadamente decorativos. Equipamiento médico abandonado yacía donde había sido dejado sillas de ruedas oxidadas, volcadas en pasillos, carritos médicos con ruedas faltantes, archivadores de metal volcados con documentos de pacientes esparcidos por el suelo empapado. Y luego estaba el graffiti.
Exploradores que se aventuraban en los túneles dejaban sus marcas como evidencia de haber estado allí. Algunos simplemente escribían nombres y fechas con marcadores permanentes. Otros dejaban mensajes más inquietantes, frases crípticas que podían ser amenazas genuinas o simplemente adolescentes tratando de asustar a futuros visitantes. Una pieza de grafiti se volvió particularmente famosa entre los aficionados a lo paranormal, descubierta en una fuente interior en lo que había sido el solarium de Buddy Candler. Las palabras «corrió con sangre» estaban escritas con pintura en aerosol roja a través del concreto blanco, las letras goteando de manera que parecía deliberadamente teatral. Nadie sabía quién lo había escrito, cuándo o qué significaba exactamente. Era referencia a algún evento específico que había ocurrido durante los años del hospital. Un paciente que se había autolesionado en ese lugar. O simplemente un explorador urbano con sentido dramático del efecto. Pero el grafiti alimentó la mitología creciente alrededor de Briarcliff, convirtiéndose en punto focal para teorías cada vez más elaboradas sobre lo que realmente había sucedido en esas instalaciones. Las historias se multiplicaron y evolucionaron con cada repetición. Personas afirmaban haber visto figuras sombrías moviéndose a través de los túneles cuando sabían con certeza que estaban completamente solos. Describían escuchar voces susurrando desde habitaciones vacías, conversaciones que se detenían abruptamente cuando te acercabas a la puerta. Algunos reportaban la sensación física de manos invisibles tocándolos en la oscuridad, empujándolos suavemente o agarrando sus hombros. Investigadores paranormales comenzaron a visitar Briarcliff con equipamiento sofisticado. Instalaban detectores EMF, que supuestamente medían campos electromagnéticos asociados con presencias fantasmales. Colocaban grabadoras de audio en habitaciones vacías durante horas esperando capturar voces electrónicas de entidades desencarnadas. Usaban cámaras infrarrojas para buscar anomalías térmicas que pudieran indicar actividad sobrenatural. Afirmaban capturar evidencia, voces débiles en grabaciones que decían cosas como «ayúdame» o «vete», fluctuaciones inexplicables de temperatura en túneles que deberían tener temperatura constante, orbes luminosos en fotografías que interpretaban como manifestaciones espirituales. Los escépticos señalaban explicaciones más mundanas y científicamente sólidas. Los edificios viejos hacen ruidos mientras sus materiales se expanden y contraen con cambios de temperatura. Las variaciones térmicas son completamente normales en túneles subterráneos con sistemas de ventilación complejos. Los orbes en fotografías son casi siempre simplemente polvo o humedad captados por el flash de la cámara. Pero para los creyentes, Briarcliff se había consolidado como uno de los lugares genuinamente embrujados del sur, un sitio donde el velo entre los vivos y los muertos era particularmente delgado, adelgazado, quizás por décadas de sufrimiento concentrado en un solo lugar. Y entonces estaban las historias individuales que no encajaban limpiamente en ninguna categoría, demasiado específicas para ser completamente inventadas, pero imposibles de verificar objetivamente. La historia de la enfermera perdida se convirtió en parte central del folclore de Briarcliff, contada y recontada hasta que los detalles se volvieron inciertos, pero el núcleo emocional permanecía intacto. Charlie Payne, el defensor de preservación que vivía literalmente a través de la calle de la propiedad y había hecho de salvar Briarcliff la misión obsesiva de su vida, la había encontrado en los terrenos varios años después de que el hospital cerrara. Ella estaba desorientada caminando en círculos lentos alrededor de los edificios abandonados, murmurando repetidamente sobre haber sido enfermera allí, sobre cosas que había visto, sobre cosas que nunca podría olvidar. Cuando Payne se acercó para ofrecerle ayuda, la miró más de cerca y notó algo profundamente perturbador. Se había estado rascando y arrancando la piel de sus propias manos de manera compulsiva, hasta que sangraban activamente, sangre fresca goteando entre sus dedos mientras continuaba el movimiento automático. Payne más tarde describió el encuentro como uno de los momentos más inquietantes de su vida, no por elementos sobrenaturales, sino por la evidencia cruda de trauma psicológico que nunca había sanado. Lo que fuera que esa mujer había experimentado trabajando en el instituto la había marcado de maneras que iban mucho más allá del daño físico superficial. Las manos sangrantes eran síntoma de heridas más profundas que ninguna medicina podía alcanzar. Mientras tanto, más allá de los túneles oscuros y las historias de trauma, el mundo exterior había prácticamente olvidado que Briarcliff existía. La Universidad Emory, que había comprado la propiedad del gobierno en 1998, no sabía qué hacer con ella. La mansión estaba en condiciones terribles, su techo goteaba en docenas de lugares, sus paredes habían sido dañadas por décadas de infiltración constante de agua,
El moho se arrastraba por habitaciones enteras. El costo de restauración se estimaba en millones de dólares, dinero que Emory era comprensiblemente reacio a gastar en un edificio sin propósito claro ni potencial de generar ingresos. La mansión se sentaba allí deteriorándose año tras año, mientras Charlie Payne y un pequeño grupo de defensores de preservación histórica hacían campaña desesperada para salvarla. Argumentaban que Briarcliff era más que un edificio, era una pieza irreemplazable de la historia de Atlanta, una ventana hacia la era dorada que había moldeado la ciudad moderna. La mansión había sido listada en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1988, lo que proporcionaba cierta protección legal contra demolición, pero sin fondos para restauración activa. Esa protección solo garantizaba que el edificio moriría lentamente en lugar de rápidamente. Payne advirtió repetidamente que sin inversión significativa, Briarcliff se perdería para siempre. Y entonces, en 2016, algo completamente inesperado sucedió que cambiaría el destino de la propiedad de maneras que nadie habría podido predecir. Hollywood descubrió Briarcliff. Cazadores de locaciones de la serie de Netflix Stranger Things estaban buscando un edificio que pudiera servir como el Hawkins National Laboratory, la instalación secreta del gobierno en el corazón de los misterios sobrenaturales del programa. Necesitaban algo que se sintiera amenazante e institucional, un lugar donde claramente se harían experimentos oscuros lejos de ojos públicos. Encontraron exactamente lo que buscaban en la torre del hospital del Georgia Mental Health Institute. La estructura modernista austera, con su arquitectura de líneas limpias brutalmente funcionales y presencia imposible de ignorar, era perfecta. Las ventanas pequeñas y espaciadas irregularmente sugerían secretos. Las paredes de concreto manchado evocaban décadas de uso institucional. La sensación de aislamiento, a pesar de estar técnicamente dentro de los límites de la ciudad, era ideal. Firmaron un acuerdo con Emory University para filmar escenas exteriores en la propiedad. Cuando Stranger Things se estrenó en julio de 2016, se convirtió en fenómeno cultural global instantáneo. Millones de personas en todo el mundo se obsesionaron con el programa, y muchos de esos fanáticos comenzaron a hacer peregrinaciones literales a las locaciones de filmación dispersas por Georgia. De repente, Briarcliff estaba en el mapa internacional. Fanáticos de Stranger Things de Japón, Europa, América Latina, todos volaban a Atlanta, específicamente para ver el laboratorio Hawkins en persona. Tomaban fotografías frente a la torre del hospital, exploraban los terrenos tanto como las cercas lo permitían, compartían sus visitas en redes sociales con hashtags que generaban millones de impresiones. Pero había una ironía profunda y casi trágica en esta nueva fama. La vasta mayoría de estos visitantes nunca se dio cuenta de que la historia real de Briarcliff no tenía absolutamente nada que ver con experimentos gubernamentales o poderes psíquicos. No sabían sobre Buddy Candler y su palacio Georgian Revival. No sabían sobre los elefantes o el órgano de $94,000. No sabían sobre José Cruz y el asesinato-suicidio en los jardines. No sabían sobre las 3 décadas como hospital psiquiátrico y las historias genuinamente perturbadoras que habían emergido de ese periodo. Venían por Stranger Things y se iban sin saber nunca que la verdad era considerablemente más extraña que la ficción que habían venido a celebrar. La mansión original de Buddy, escondida de la vista principal de la carretera por árboles que habían crecido salvajes durante años de abandono, permanecía invisible para la mayoría de estos visitantes. Continuó deteriorándose mientras fanáticos de todo el mundo fotografiaban la torre del hospital a cientos de pies de distancia. El techo goteaba más severamente cada año que pasaba. El agua se filtraba a través de paredes dañadas, acelerando el proceso de decadencia. El moho se extendía por habitaciones que una vez habían sido llenas de risas y música de órgano atronador. Charlie Payne, observando todo esto desde su casa, al otro lado de la calle, sentía una mezcla de frustración y esperanza. La fama de Stranger Things había puesto un reflector sobre la propiedad, lo cual era positivo. Pero ese reflector iluminaba el edificio equivocado. Argumentaba incansablemente que la verdadera joya histórica no era la torre modernista de concreto, sino la mansión Georgian Revival, que se desmoronaba en las sombras. Y entonces, finalmente, en 2022, llegó la esperanza real. Emory University anunció que había negociado un arrendamiento de terreno a largo plazo con Gallery Living, un desarrollador especializado en comunidades de vivienda de lujo para personas mayores.
El plan era ambicioso y en su propia manera perfectamente irónico. Gallery construiría una comunidad de retiro en la propiedad de Briarcliff y a cambio de los derechos de desarrollo, restaurarían la mansión original a algo cercano a su gloria anterior. La mansión restaurada se usaría como espacio de eventos comunitario abierto al público por primera vez en décadas. Kelly Panther, vicepresidenta de construcción para Gallery Living, explicó el interés de la compañía en términos simples. Simplemente amamos la naturaleza histórica de la propiedad. Es una oportunidad única de preservar algo especial mientras creamos un hogar para la próxima generación. La Comisión de Planificación del Condado de DeKalb y las asociaciones de vecindarios circundantes aprobaron los planes iniciales después de meses de audiencias públicas. Las renovaciones comenzaron y por primera vez en casi un siglo artesanos trabajaban activamente para restaurar Briarcliff, en lugar de subdividirlo, convertirlo o descuidarlo. El techo con goteras sería completamente reconstruido. Las paredes dañadas por agua serían reparadas con técnicas que respetaban los materiales originales. Los paneles de madera tallados a mano, las chimeneas de mármol, los techos artesonados. Todo sería restaurado a algo cercano a su esplendor de 1922. Dougherty Hall, la sala de música albergaría eventos y reuniones comunitarias, aunque el magnífico órgano Aeolian se había ido para siempre, su paradero final perdido en la historia. Antes de que Emory entregara oficialmente las llaves, permitieron a un pequeño grupo de periodistas e historiadores recorrer la propiedad una última vez en su estado de ruina. Sarah Butler, una escritora que había hecho de investigar la vida de Buddy Candler su obsesión personal durante años, sirvió como guía improvisada. Usaba una máscara respiratoria rosa brillante mientras conducía a los visitantes a través de pasillos estrechos llenos de escombros. Un elegante candelabro yacía en el piso derribado de su montaje años atrás. El moho cubría muchas superficies como terciopelo negro. El aire estaba espeso con polvo acumulado y la decadencia dulzona de materiales orgánicos descomponiéndose lentamente. Sin embargo, bajo todo el deterioro, los huesos del sueño de Buddy permanecían visibles para quienes sabían qué buscar. La piedra tallada todavía mostraba la habilidad de artesanos europeos muertos hace décadas. Las puertas arqueadas mantenían sus proporciones elegantes. Las dimensiones de las habitaciones hablaban de ambición desmedida e imaginación sin límites. El círculo finalmente se cerraba. Pronto personas mayores vivirían sus años finales a la sombra de una mansión construida por un hombre que había pasado sus años finales diseñando obsesivamente su propia tumba. La historia continuaba transformándose una vez más. Caminando a través de esas habitaciones arruinadas durante ese último recorrido, los visitantes casi podían ver los fantasmas de fiestas pasadas materializándose en el aire cargado de polvo. Podían imaginar la sala de música llena con las notas atronadoras de ese órgano de tubos masivo, el sonido vibrando a través de paredes que ahora solo contenían silencio. Podían imaginar los elefantes vagando por la propiedad trasera, su presencia anunciada por nombres que harían sonreír a cualquiera: Coca-Cola Refreshing y Delicious. Podían visualizar a José Cruz realizando trucos de magia en el salón de baile revestido en pan de oro, sus manos moviéndose con precisión ensayada, mientras objetos desaparecían y reaparecían sin saber que en pocos años estaría haciendo titulares por la peor razón posible. Todo eso había sucedido aquí en estos mismos espacios que ahora olían a abandono y tiempo detenido. La historia de Briarcliff es en muchas formas una historia sobre lo que el dinero puede y no puede comprar. Es un estudio de caso sobre los límites del capital en un mundo donde algunas cosas, las más importantes, permanecen obstinadamente fuera del alcance de cualquier fortuna. Asa Candler Sr. probó que el dinero podía construir un imperio de una fórmula comprada por $2.300. Demostró que la visión comercial combinada con marketing agresivo podía transformar un jarabe de farmacia en un fenómeno global que definiría la cultura estadounidense durante generaciones. Su hijo Buddy probó que el dinero podía construir un palacio que rivalizara con cualquier cosa en el sur. Demostró que podías llenar ese palacio con maravillas, elefantes exóticos, instrumentos musicales que costaban fortunas, jardines diseñados por expertos europeos, fiestas que deslumbraban a generaciones enteras de la élite de Atlanta. Pero ningún hombre pudo usar su dinero para comprar las cosas que realmente importaban. No pudieron comprar felicidad duradera. No pudieron escapar de la tragedia que persigue a todas las familias sin importar su riqueza. Helen murió joven a los 40 años, dejando un vacío que ningún órgano masivo ni zoológico privado podía llenar. El primer hijo de Buddy murió en la infancia, una pérdida que lo quebró de maneras que nunca reconocería verbalmente.
José Cruz mató a una joven inocente, y asimismo en los terrenos de la finca, manchando para siempre un lugar que había sido construido supuestamente para la alegría. La mansión que se suponía probaría el valor de Buddy al mundo, se convirtió sucesivamente en hospital psiquiátrico, luego en ruina abandonada, luego en curiosidad para exploradores urbanos y cazadores de locaciones de televisión. Cada transformación agregaba otra capa de significado, otra historia sobre cómo los lugares sobreviven a sus creadores y acumulan narrativas que nunca formaron parte del plan original. Sin embargo, algo sobre Briarcliff perdura de maneras que trascienden cualquier historia individual. Las paredes físicas aún están de pie desafiando décadas de negligencia y los elementos implacables de Georgia. Las historias continúan circulando, evolucionando con cada generación que las cuenta. Los fantasmas, sean reales en algún sentido literal o simplemente metáforas de trauma no procesado, aún caminan los terrenos en las mentes de quienes oyen sobre el lugar y sienten su atracción magnética. Y ahora, después de décadas de descuido progresivo, la mansión está siendo restaurada dada una segunda oportunidad que Buddy mismo nunca recibió. No hubo segunda oportunidad para sus proyectos fallidos, para sus relaciones rotas, para los años perdidos en perseguir validación que permanecía perpetuamente fuera de alcance. Pero el edificio que construyó sobrevive transformándose una vez más. Quizás ese es el verdadero legado de Briarcliff, el significado más profundo que emerge cuando das un paso atrás y observas el arco completo de su existencia. No las fiestas legendarias que duraron solo algunos años, no los escándalos que capturaron titulares brevemente, no los elefantes ni el asesinato, ni siquiera las décadas como hospital psiquiátrico. El legado real es el simple hecho de que un edificio puede sobrevivir a su constructor. Puede acumular nuevos significados y nuevas historias mucho después de que su propósito original haya sido completamente olvidado. Puede servir a funciones que su arquitecto nunca imaginó ni en sus sueños más extraños. Puede convertirse en símbolo de cosas que contradicen directamente la intención original. Buddy Chandler quería desesperadamente ser recordado. Quería probar que era más que el hijo problemático de su padre, más que el hermano irresponsable comparado desfavorablemente con Charles. Construyó un palacio para anunciar al mundo que importaba, que merecía atención y respeto. Y al final, en una ironía que habría apreciado si hubiera tenido capacidad para reírse de sí mismo, el palacio sobrevivió a todos. Sobrevivió la muerte del propio Buddy en 1953. Sobrevivió décadas como institución mental que habría horrorizado al hombre que lo construyó para exhibir riqueza. Sobrevivió años de abandono y decadencia que habrían destruido estructuras menos sólidamente construidas. Pronto dará la bienvenida a una nueva generación de residentes, personas mayores que vivirán sus años finales rodeados por la arquitectura de un hombre que pasó sus propios años finales diseñando meticulosamente su mausoleo. El círculo se cierra de maneras que ningún narrador de ficción se atrevería a inventar por parecer demasiado perfectamente simétrico. Briarcliff se alza hoy como monumento a la ambición y el exceso, ciertamente, pero también a la tragedia y la resiliencia, a las formas extrañas en que la historia transforma nuestros gestos más grandiosos en algo que nunca pretendimos. El hombre que lo construyó ha estado muerto por más de 70 años. La mujer que amó primero yace en el cementerio Westview que ayudó a diseñar. El mago que vivió sobre su garaje está enterrado en una tumba sin marcar en algún lugar de Atlanta su historia casi completamente perdida al tiempo. Pero la mansión permanece. Sus torres todavía se elevan sobre los árboles centenarios de Georgia. Sus paredes todavía guardan secretos en las grietas del yeso y los espacios entre los paneles de madera. Y su futuro, por primera vez en décadas, parece genuinamente brillante, lleno de posibilidades que Buddy nunca habría podido imaginar. Esta ha sido la terrible historia de Briarcliff, la finca del heredero de Coca-Cola. Un cuento de fortuna y locura, de elefantes y órganos imposibles, de asesinato y magia, de decadencia institucional y restauración improbable. Un recordatorio de que las casas que construimos se convierten en monumentos no solo a nuestros sueños, sino a absolutamente todo lo que sucede dentro de sus paredes, mucho después de que nos hayamos ido y nuestras intenciones originales se hayan desvanecido como humo en el viento de Georgia. Si esta investigación te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre cómo los palacios más magníficos pueden ocultar las tragedias más profundas, ayúdame a seguir revelando estas verdades arquitectónicas olvidadas. Dale like a este documental y suscríbete al canal para más investigaciones sobre fortunas perdidas, imperios caídos y los edificios que sobreviven para contar sus historias. Cada estructura tiene secretos. Cada mansión abandonada guarda capítulos que alguien preferiría mantener enterrados.
Tu apoyo hace posible que continúe excavando en archivos olvidados, entrevistando a los últimos testigos vivos, documentando estos lugares antes de que desaparezcan para siempre. Ahora te pregunto, ¿crees que Buddy Candler finalmente encontró lo que buscaba o pasó toda su vida persiguiendo algo que nunca podría alcanzar? ¿Pueden los palacios que construimos realmente probarnos dignos o solo revelan nuestras inseguridades más profundas? ¿Qué otras mansiones en tu región esconden historias que merecen ser investigadas? Déjame tu opinión en los comentarios. Sugiere el próximo palacio que deberíamos explorar. Comparte este documental con alguien que aprecie la historia real detrás de la arquitectura monumental. Hasta el próximo documental sobre las historias que los palacios guardan y los secretos que nunca mueren.